El diezmo. Comentario 5 de las Santas Escrituras. Gracia y paz sean derramados sobre usted por las misericordias del Santo Soberano del cielo y de su Hijo, el manantial de la vida. Ahora pasemos al comentario. Para entender el diezmo es necesario ir al libro de Josué, pero antes haría un poco de historia. Abraham fue padre de Isaac, cuyo hijo a su vez se llamó Jacob, pero Dios le cambió el nombre y le llamó Israel, el cual engendró a 12 hijos, de los cuales se formaron las 12 tribus de Israel. Cuando hubo hambre en la tierra, Israel se fue a Egipto, en donde su hijo José era gobernador totalitario del faraón. Pero para que se cumpliera la palabra de Dios, dicha a Abraham, a los 430 años salieron los descendientes de Jacob de Egipto y se fueron a la tierra prometida. Al llegar al Jordán, antes de cruzar, a la tribu de Rubén, de Gad y Manasés les gustó el lugar para establecerse. Moisés se los concedió, con tal de que en la guerra apoyaran a las otras tribus. Y vino la guerra contra los paganos y los iban venciendo a filo de espada, apoderándose de sus tierras. El temor vino sobre todos los pueblos paganos, viendo el poder del que llamaron el Dios de Israel. Ahora sí, empecemos. Josué capítulo 13, verso 1 y versos 7-8. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Dios le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés, siervo de Dios, al otro lado del Jordán. Josué 19:51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Dios, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. En planos de las tierras conquistadas se demarcaron los límites de los territorios. Digamos que se mostraba un territorio y se echaba la suerte, y el nombre de la tribu que salía le tocaba esa parte, y así se repartió la tierra. Para eso estaba el sacerdote Eleazar con el Urim y el Tumim, quedando claro que Dios era el que tomaba la decisión de a qué tribu le iba dando cada territorio, porque esto se hacía a la entrada del santo tabernáculo. También estaban los cabezas de los padres. Normalmente eran los más ancianos de cada tribu, y de entre ellos se componía la junta de los 70 ancianos. Ellos tomaban en cuenta y daban por certificado como notarios los títulos de propiedad. Cualquier querella, ellos tenían escrito en orden todo lo que se hacía, y así impartían justicia. Ya recibida la heredad por la tribu, se hacía la repartición a cada familia, se le otorgaba la parte de tierra correspondiente y los ancianos le daban su título de propiedad al padre, cabeza de familia. Cuando uno de los hijos se casaba, su padre le daba la porción de la tierra que ya había dividido para sus hijos e hijas, y esto lo vemos en el libro de Ruth. Cuando de los parientes de Noemí estaba Booz y otro. Y Booz dijo al pariente que él tenía el derecho, que si quería redimir. El pariente le dijo que sí. Y Booz le dijo que se tenía que unir con Ruth la viuda. Ruth capítulo 4 verso 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Comprobamos que el pariente ya había planeado cómo repartir la tierra a sus hijos. Sigamos. La tierra fue dada por Josué a cada tribu.
menos a la tribu de los levitas, porque ellos estaban dedicados a las obras del santuario, y recibieron solo unos ejidos para criar sus ganados y también ciudades entre las tribus para vivir con sus familias y estar cerca de los pobladores para auxiliarlos en los asuntos de las cosas santas. Así también recibían los diezmos que les servían para mantener a su familia. Levítico capítulo 25, verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes, forasteros y extranjeros, son para conmigo. Este mandamiento nos indica que todos los que recibieron tierra no la podían vender, y para que la tierra no se mezclara entre tribus, Dios ordenó que los matrimonios se hicieran entre parejas de la misma tribu para conservar la tierra y la unidad familiar de cada tribu. Los terrenos familiares, podemos imaginar, eran de gran extensión, pues eran para cultivar, plantar árboles y criar ganado. Entendemos así que el régimen era patriarcal y se había planeado desde antes de entrar a la tierra y quedó escrito en la ley por Moisés, ya que él no entró a la tierra prometida. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Continúa en Números 18, verso 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Esto lo dijo Dios, que los diezmos puntualmente se entregaran cada año de cosecha a los levitas. Nehemías capítulo 13, verso 5 dice: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros. El diezmo ordenado a dar era en granos, vino y aceite, además del diezmo de los frutos de los árboles. Todo era en especie. Sigamos en Levítico capítulo 27, 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Altísimo Dios de Israel. Este diezmo era de ganado en pie, es decir, vivo. Los levitas esparcidos en las ciudades recibían los diezmos, pero había otro diezmo que veremos en Números capítulo 18, verso 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado de ellos como su herencia, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida al Eterno Dios de Israel el diezmo de los diezmos. De los diezmos que recibían los levitas apartaban otro diezmo llamado el diezmo de los diezmos y se lo llevaban al sacerdote para que fuera ofrecido al Eterno Dios. De los diezmos del ganado el sacerdote tomaba las porciones santas para comer de ellas con sus hijos y de lo mejor de las ofrendas frutales. Terminaré diciendo su origen. Levítico 27, verso 34. Estos son los mandamientos que ordenó Dios a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Si ponemos bien atención, vemos que todos los diezmos eran de Dios, y Él los dio en parte a los levitas y sacerdotes, y todo fue en especie y ganado, aceite y frutos de la tierra. Los diezmos eran consagrados a Dios, y nada se le dio en dinero, porque ofrecerle a Dios dinero es ofender su pureza, es atentar a ofenderlo con algo que Él no creó. Y el diezmo es una ofrenda santa de olor fragante que sube a su presencia como agradecimiento del hombre por los frutos que le da para su familia. Querer pagar el diezmo con dinero es pecado,
porque se sale de lo escrito, porque el diezmo es un mandamiento de Dios y no se puede modificar, corregir, aumentar o recortar. Querer pagar el diezmo con dinero es tratar de sobornar a Dios. Esto nos lleva a nuestra enciclopedia de las Santas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 8, 18 y verso 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los discípulos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Kefa le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí se ve claro y directo al blanco. Dios no acepta dinero de nadie. Sigamos. Pasó y pasó el tiempo. Israel dejó de hacer su obligación y los levitas sin sus diezmos dejaron el santuario y se fueron a trabajar para obtener el pan de su familia. Qué triste tiempo, ¿verdad? Libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y sus ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación, toda me han robado. Traigan los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La educación de los niños de Israel empieza a su temprana edad, y aunque fueron educados en este mandamiento, estudiando la ley de Moisés, siendo adultos fallaron. Pregunta: ¿en dónde aparecerá el gentil que empieza a una edad avanzada a estudiar las Santas Escrituras? De seguro está a las puertas de su fracaso si quiere diezmar con dinero. Ahora, vayamos a otro punto que nos aclarará muchas dudas. Maser es lo que ofrecían al Altísimo los hijos de Israel, lo que en las Biblias le dicen diezmo. Maaser Rishon era, para que me entiendan, el primer diezmo. Este se llama el Maaser del agricultor. Maaser Sheni quiere decir, ya no les voy a decir diezmo X, sino Maaser segundo. El Maaser tercero se llamaba el Maaser de los pobres. Empecemos de nuevo. Maaser Yishom era el Masher del agricultor, porque él lo entregaba en grano al levita. Recordemos: diezmarás todo el producto de grano que rindiere tu campo cada año. Por eso se les repartió la tierra para sembrarla. La mayoría eran agricultores y ganaderos, y de eso se alimentaban y comerciaban. Pasemos al siguiente, Maaser Sheni. A este se le dará explicación con las Escrituras, nuestra enciclopedia santa. Deuteronomio, capítulo 14, verso 23 al 26. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano,
y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Vemos que el Masher segundo estaba en las manos del padre de familia y se podía vender. Con el dinero se compraba para hacerse sacrificios al Eterno y para pagar los gastos familiares. Sigamos adelante en Deuteronomio capítulo 12, verso 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Esta es una señal de peligro, para que ningún indocto diga, es igual aquí que allá. Verso 14. Sino que en el lugar que el Eterno tu Dios escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Aquí dice que Dios escogió el lugar a donde todos debían acudir y su nombre estaba en el lugar de su presencia santa, la tienda de reunión. Ahí se unía con su pueblo y recibía sus holocaustos. Pasado el tiempo, escogió a Jerusalén para morada de su nombre glorioso. Bendito sea el Rey y Dios de Israel. Pero continuemos en Deuteronomio capítulo 12, verso 11. Y el lugar que el Eterno tu Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevarán todas las cosas que yo les mando, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, las ofrendas elevadas de sus manos, y todo lo escogido de los votos que hubieren prometido al Eterno. Esto de los votos que dice aquí nos lleva a nuestra enciclopedia de las Escrituras Santas en labios de Jacob, cuando iba a buscar esposa a la ciudad de Harán. Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este es el misterio hermoso de Masher Sheni, donde se hacían votos, como el Cana, un justo que iba año tras año a ofrecer sacrificios al Dios de Israel, llevando a sus dos esposas. Ana, a quien el Cana amaba, pero era estéril, y a Penina, que tenía hijos y presumía un poquito. Después del sacrificio de haber comido, dice en el libro primero de Samuel, capítulo 1, verso 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Eterno, ella con amargura de alma oró al Eterno y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Altísimo todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vea usted qué clase de voto hecho por Ana, de su corazón, y ella se fue y no tuvo más tristeza. Y nació el profeta Samuel consagrado al Altísimo. Esto nos declara que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Altísimo Dios de Israel. Sigamos en Deuteronomio capítulo 12, verso 12. Y se alegrarán delante del Eterno, su Dios, ustedes, sus hijos, sus siervos y sus siervas, y el levita que habita en sus poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con ustedes.
En el cuadro tan hermoso de este verso, vemos en su luz que el único que diezmaba era el padre de familia, nunca mujeres, hijos solteros o sirvientes. Este Ma'asher Sheni era para pagar todos los gastos del viaje que se hacía con toda la familia a la hermosa tienda del encuentro o de reunión. Para esto se apartaba Ma'asher Sheni, y este cuadro también nos transmite al pensamiento una gran reunión con mucha comida y vino, además de alegría. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué se nos revela? Muy claro, una fiesta. Volveremos después para ver la fiesta. Pero para que se tenga una idea más firme, les voy a relatar lo que está escrito en un libro de los que llaman apócrifos. ¿Quién tiene autoridad para decir esto es apócrifo y esto es justo? Vamos al libro de Tobías, hijo de Tobiel, y oigámosle capítulo 1, versos 6 al 7. Muchas veces yo era el único que iba en peregrinación a Jerusalén, conforme a la prescripción que obliga para siempre a todo Israel. Me apresuraba a llevar a Jerusalén las primicias de los frutos y de los animales, el diezmo del ganado y las primicias de la esquila de las ovejas. Entregaba todo esto a los sacerdotes hijos de Aarón para los sacrificios del altar. A los levitas que cumplían sus funciones en Jerusalén, les entregaba el diezmo del vino y del trigo, del olivo, de las granadas y de los otros frutos. Cambiaba por dinero el segundo diezmo e iba a gastarlo cada año en Jerusalén. Así es un verdadero israelí de corazón. Bueno, continuemos y vayamos a la fiesta. Deuteronomio capítulo 16, versos 13 y 14. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Una fiesta familiar con Dios y los hermanos por 7 días y cada año, acudiendo con un voto en el corazón y en el alma una oración de agradecimiento al Eterno Dios de Israel. Al ver así las cosas, recordemos lo que dice la Escritura. Dios es amor. Venía en alegría el pueblo para cumplir el mandamiento, por lo cual la enciclopedia de las Escrituras dice: tus mandamientos no son gravosos. Ahora vayamos al Maaser de los pobres. Deuteronomio capítulo 14, versos 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Después que el padre de familia daba este maaser a los pobres, declaraba lo siguiente que está escrito en Deuteronomio capítulo 26, verso 13 al 15. Y dirás delante del Eterno tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos.
He obedecido a la voz del Eterno mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Bendición al justo israelita que declaraba al cielo haber cumplido fiel esta ordenanza. Sigo. Empezando el primer año y pasando el segundo, llegaba el tercer año y se daba este maaser a los pobres. Y 3 años después, llegado el sexto año, se repetía lo mismo. Y el séptimo año, la tierra hacía Shabbat y no era cultivada. Y lo que diera de suyo era para los pobres, que iban a espigar y rebuscar en los campos de los agricultores, porque bendición había en la tierra, porque el Eterno amoroso del cielo es padre de huérfanos y defensor de viudas. Salmo 68:5 dice, y muestra su amor por el desvalido. La cosecha recogida del año sexto era tan abundante que alcanzaba hasta el verano del primer año de la nueva siega. ¡Qué bendición! Cuando en sus ciudades los levitas recibían el maaser de la población, de lo recibido apartaban un maaser y lo llevaban al santuario y lo entregaban los levitas al sacerdote. A este maaser se le llama trumá. Nadie podía comer de lo recibido, en tanto el sacerdote no hiciera la presentación del trumá al Altísimo Misericordioso de Israel. Es muy importante que usted estudie todo esto en sus santas escrituras y no solo se quede con la palabra que oye, sino compruebe usando su intelecto propio. Me pareció apropiado hacer este comentario debido a la ignorancia de lo que es el diezmo en los creyentes de este siglo. Y hay algunos que dicen, el diezmo está vigente. Y para los que dicen estas cosas, ¿qué es el diezmo? Es el 10% entregado en dinero de todo lo que ganas. Así exigen maliciosamente a todo el que tiene un ingreso, hombre o mujer, joven, adulto y anciano. Y al sectario que no rinde el diezmo, le dicen ladrón. Como dice el libro de Malaquías 3:8-10 que ya les mencioné, donde ellos dan a entender que Dios abrirá las ventanas de los cielos, mandándole al que pague el diezmo bendiciones materiales, porque ignoran que las ventanas de los cielos era la lluvia temprana y tardía que Dios enviaba a los justos para que sus cosechas fueran abundantes y de calidad. También dicen que se debe diezmar, porque el diezmo está vigente desde el tiempo antiguo. Y ponen, por ejemplo, a Abraham, diciendo que diezmó. Y con eso estoy de acuerdo. Y no solo lo hizo el padre de la fe, también Jacob. Pero Abraham no se lo dio a ningún mortal, sino a Melquisedec, un sumo sacerdote que no tiene genealogía humana. Y Jacob, Israel, lo dio en voto directo al Eterno viviente, y no a hombres o mujeres que perecen. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dicen las Escrituras, guía y manual de la sabiduría para todos aquellos que quieren hacer justicia. Y nuestra enciclopedia de las Santas Escrituras nos enseña que evitemos los peligros que hay en el camino. Y algunos por ignorar no conocen, como dice Proverbios 2:13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Nada en contra de nadie, sino a favor de que se entienda la cultura de las Santas Escrituras. Y los que en ignorancia piden diezmos, por favor, ya no lo hagan y pidan perdón por la deuda contraída.
Y a los que dan diezmos, mejor usen este recurso para darlo de corazón a los pobres, y que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y termina este comentario dando paso al consejo de Shaul de Tarso, escrito en 1 Corintios capítulo 2, verso 5. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Dios de Israel. La palabra dicha y cumplida en verdad y justicia, que permanece por siempre en las santas escrituras. Terminemos. El que mora en el cielo y tiene la tierra como estrado de sus pies, derrame lluvia sobre todos ustedes y haga germinar sus almas en fidelidad a su palabra, y la sabiduría, sol de justicia, sazone los frutos y votos de sus corazones, de gentiles y samaritanos, en paz. Y al señor judío, Shalom, el autor anónimo.